Sientes todo con una intensidad desmedida. Cargas culpas, te irritas con facilidad, te conmueves y te agotas ante la menor oscilación a tu alrededor. Un comentario impertinente puede desestabilizar tu día, una mirada fría insufla dudas en tu mente y un simple rechazo hace derrumbar tus certezas internas. Detente por un instante, respira hondo. Eso no demuestra fuerza, revela reacción. Y reaccionar en exceso es señal de que tus pensamientos están relegados al asiento trasero de tu propia vida. El estoicismo enseña que la verdadera libertad nace cuando dejas de ser prisionero de tus propias emociones y asumes el mando de tus ideas, remando con determinación en la dirección elegida, incluso cuando las aguas se agitan a tu alrededor. La mente frágil lo siente todo y se pierde. La mente fuerte también lo siente, pero no se rinde, observa, disciplina, silencia y dirige. Imagina a un hombre atrapado en el tráfico. Sin querer, cierra el paso a otro coche. Es sorprendido por una bocina estruendosa y una cascada de improperios. La mente frágil devuelve el insulto, se enciende, persigue al antagonista y genera un torbellino interno por algo que pronto será olvidado. La mente sólida, en cambio, registra el sonido, comprende la escena y sigue adelante, porque no permite que un desconocido dicte su estado de ánimo. Es precisamente en esos instantes cuando se revela la fuerza genuina, no en la ausencia de contratiempos, sino en la capacidad de mantener el control cuando ellos surgen. Como nos recuerda Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. La clave está en transformar la interpretación, en resignificar lo que nos debilita, dejando de sentir aquello que nos domina para pasar a comandar con claridad y vigilancia. En el video de hoy, aprenderás 5 poderosas lecciones estoicas que te sacarán del papel de víctima y te colocarán en el asiento de piloto de tu propia mente. Juntos abriremos caminos que fortalecen el equilibrio interior y silenciarán los impulsos que drenan tu energía. Si este mensaje ya resonó en ti, deja tu like para que más personas encuentren este contenido. Suscríbete al canal para recibir, casi todos los días, reflexiones que edifican el alma. Y escribe ahora en los comentarios la frase del día, mente fuerte. Ahora prepárate. Las próximas palabras tienen el poder de transformar la manera en que percibes tus emociones, tus pensamientos y a ti mismo. 1. No eres lo que sientes, eres lo que controlas. Sientes rabia, sientes angustia. En ciertos días el miedo grita más fuerte que la razón, en otros es la ansiedad la que gobierna tu estómago, tu respiración, tu energía. Hay momentos en que la tristeza parece más grande que el cuerpo, y su presencia pesa en el pecho, como si fuera una roca atada al alma. Y es en ese estado crudo de sentir que mucha gente se entrega, se define, se moldea, porque el mundo nos enseñó mal. Dijo que somos lo que sentimos, como si la identidad estuviera completamente atada a las emociones del instante. Pero eso no es fuerza, es prisión. Eso no es comprensión, es rendición. El estoicismo señala un camino diferente, afirma con claridad, no eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. El sentimiento es solo un mensajero, una ola, una corriente. Llega, pero no tiene poder hasta que tú le autorices a guiar tus gestos, tus palabras, tus decisiones. Hay una diferencia brutal entre tener miedo y ser dominado por el miedo. Hay un abismo entre sentir rabia y dejar que la rabia hable por ti. La emoción ocurre en nuestro interior, pero la acción es nuestra responsabilidad. Y si todo esto aún te parece teórico, basta con mirar el ciclo de la naturaleza. Se forma una tormenta en el cielo, el viento sopla con fuerza, las nubes oscurecen el horizonte y el agua cae. Pero el tronco del árbol permanece en pie. Se balancea, sí. Flexiona sus ramas, sí. Pero no se rompe. No abandona su lugar. No deja de ser lo que es solo porque el clima cambió. Siente el impacto, pero no se convierte en el impacto. Sigue siendo árbol. Permanece entero. Y al día siguiente, cuando el cielo se aclara, sigue allí. Firme, inquebrantable, como quien ha entendido que ninguna tormenta define a quien permanece enraizado. Así debe ser una mente fuerte. Siente el dolor, el miedo, el impulso, pero no cede. No se inclina. No abandona su dirección, porque sabe,
El sentimiento es un fenómeno, no una sentencia. Pasa, cambia. Y si te confundes con él, serás arrastrado por la oscilación de las emociones, como un barco sin timón que se entrega a la corriente y pierde el rumbo. Marco Aurelio escribió: si algo es difícil de soportar, es porque la mente lo ha hecho difícil. Soporta, pues, y se volverá más ligero. El emperador no decía que negáramos el dolor, sino que no lo amplificáramos con interpretaciones equivocadas. Sabía que sentir es humano, pero dar la última palabra a lo que se siente es entregar el mando de la vida a una fuerza volátil e inestable. Piensa en las veces que creíste que no eras capaz porque sentías miedo. ¿Cuántas oportunidades perdiste por no separar la emoción pasajera de tu verdad interior? ¿Cuántas relaciones se desgastaron porque permitiste que un celos infundado hablara más alto que tu conciencia? ¿Cuántas palabras se dijeron bajo la influencia de un sentimiento que, horas después, ya ni existía? Y el daño quedó. La consecuencia quedó. La culpa quedó. Por eso esta lección importa tanto. Porque mientras sigas definiéndote por lo que sientes, serás siempre inestable, siempre vulnerable, siempre a merced del clima emocional del momento. Pero cuando cambias la perspectiva y entiendes que eres aquello que decides mantener, repetir, alimentar y transformar, entonces sí comienza la verdadera madurez. La mente débil cree que todo lo que siente es verdad. La mente fuerte cuestiona el sentimiento antes de dejarse llevar por él. Pregunta: ¿esto nace de mí o fue inducido por una influencia externa? ¿Esto representa mi esencia o es solo una reacción de mi ego herido? ¿Este miedo es real o solo un reflejo de mi inseguridad no resuelta? Y ante esas preguntas, elige si va a seguir la emoción o trascenderla. Elige si va a nutrir ese pensamiento o dejarlo partir como una nube que no vale la pena observar por mucho tiempo. No se trata de frialdad, sino de lucidez. Sentir es inevitable, pero actuar con sabiduría es un poder que solo la mente entrenada desarrolla. Y ese entrenamiento comienza con la conciencia de que tus emociones son como visitantes. Llaman a la puerta, pero tú decides si entran, si se quedan, si se instalan o si se marchan sin causar impacto. Hay un poder inmenso en hacer esa separación interna, porque cuando percibes que lo que sientes no es lo que eres, nace un espacio entre tú y el impulso, y en ese espacio nace tu libertad. Ahí respiras antes de responder, retrocedes antes de atacar, guardas silencio antes de destruir. Ahí creces. Las emociones son como el viento. Pueden sacudir las ventanas, pero solo entran en tu casa si dejas la puerta abierta. La mente fuerte mantiene las ventanas firmes. Observa el viento, pero no se deja arrastrar, porque sabe que lo que entra en ella moldea lo que será por dentro. Y por eso selecciona, por eso filtra, por eso controla. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede lo que importa. Este enseñamiento es simple pero profundo. Tu respuesta, no tu emoción, es lo que define tu historia. Y cuando entiendes eso, empiezas a reaccionar menos y decidir más. Empiezas a sentir menos como un reflejo ciego y más como un ser consciente, capaz de canalizar lo que siente hacia algo útil, noble y constructivo. Puedes sentir rabia y aún así actuar con firmeza sin agresividad. Puedes sentir miedo y aún así seguir adelante. Puedes sentir tristeza y aún así levantarte de la cama y ocuparte de tu vida. Porque el sentimiento no anula tu capacidad, solo tiene el poder que tú le otorgues. No eres la rabia, eres el autocontrol, no eres el miedo. Eres el valor que avanza a pesar del temblor. No eres el dolor. Eres la decisión de continuar a pesar de él. No eres lo que sientes, eres lo que controlas. 2. Si no dominas la mente te domina. La mente puede ser tu mayor trono o tu peor prisión. Todo depende de quién esté al mando, y lo que muchos no perciben es que, la mayor parte del tiempo, no es el yo racional quien guía la vida. Es el miedo, el orgullo, la prisa, el pasado no resuelto, el deseo de aprobación. Estos elementos toman el volante cuando tú no tomas asiento, y mientras no te sientes con firmeza en el lugar del conductor, tu mente sigue tomando decisiones impulsivas, creando realidades distorsionadas, destruyendo tu claridad, saboteando tu paz. La mente tiene una energía tan poderosa que puede construir o destruir toda una vida sin ayuda de nadie.
Es ella quien interpreta los hechos, quien otorga significado a lo que sucede, quien transforma un simple retraso en motivo de descontrol emocional o una crítica en motivo de vergüenza. Es el filtro de todo. Y el problema es que, cuando no estás al mando, ese filtro está sucio, turbio, lleno de patrones mentales que ni siquiera detectas. Crees que eres libre, pero estás siendo guiado por automatismos. Crees que decides, pero solo reaccionas. Crees que estás en lo cierto, pero solo repites lo que tu mente condicionada te dice. La mente débil es aquella que gobierna sin dirección ni control. Crea narrativas negativas, intensifica miedos, alimenta el autosabotaje y la inseguridad, dramatiza todo. Es una mente acelerada, dispersa, emocionalmente inflamable. Vive anticipando problemas, interpretando todo como amenaza, resistiéndose a lo que no controla. Y cuando está al mando, tu vida se convierte en un campo de tensión constante, incluso cuando todo parece ir bien. La mente fuerte, en cambio, es conducida con mano firme. Puede generar pensamientos negativos, pero no los alimenta. Puede sentir impulsos destructivos, pero no los convierte en acción. Porque quien está al mando es la conciencia, no el impulso. Quien está al mando es la razón, no el miedo. Quien está al mando es el propósito, no el orgullo. Y ese mando exige presencia, entrenamiento y vigilancia constante. No es automático, es intencional. Es como adentrarse en un bosque denso sabiendo que, si no defines el camino, te perderás. La mente es ese bosque, lleno de senderos, atajos, rincones oscuros y ruidos extraños. Si caminas sin atención, sin brújula, sin mapa, te guiarás por lo más fácil, pero no por lo mejor. El mando de la mente es la brújula. No impide que el bosque exista, pero te da claridad sobre por dónde seguir. Y además, evita que entres en pánico frente a la oscuridad. Hay un lugar en Noruega llamado Geiranger, un fiordo entre montañas tan imponentes que parece que el cielo se estrecha entre ellas. Estuve allí horas, sin hablar, solo contemplando el suave movimiento del agua reflejando las laderas. No había ruido, solo el murmullo del viento y el eco de mi propia presencia. Y fue allí donde sentí algo profundo. Cuando la mente se aquieta, revela lo verdaderamente importante. El problema es que la mayor parte del tiempo, la mente no está en silencio, está gritando, está exigiendo, anticipando, recordando lo que duele, comparándose con otros, creando conflictos que ni siquiera existen. Y mientras grita, no escuchas tu propia razón, no escuchas tu calma, no escuchas tu verdad, porque has perdido el mando. Epicteto escribió: «Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo». Y esa frase es un recordatorio directo, sin suavidad ni metáforas. La libertad no es hacer lo que quieras. La libertad es no ser esclavo de tu propia mente, no vivir a merced de lo que ella te presenta, no creer automáticamente en todo lo que proyecta. Tener el mando es tener autoridad sobre tus pensamientos, tus decisiones, tu foco. Es decidir qué permanece dentro, qué entra y qué sale. En el día a día ese dominio se manifiesta en las elecciones más simples. Es cuando te descubres comparándote y te detienes, cuando empiezas a alimentar la rabia pero cambias el foco, cuando sientes la vieja ansiedad llegando, pero eliges respirar en lugar de rendirte, cuando estás a punto de responder por impulso, pero guardas silencio. Esos momentos son invisibles para el mundo, pero son las mayores victorias de un guerrero estoico, porque muestran que quien toma las decisiones no es el sentimiento, eres tú, el comandante. Pero ¿cómo fortalecer ese mando? Primero percibiendo. El autodominio comienza con la percepción. El simple acto de observar la mente ya crea una separación entre tú y ella. Cuando dices estoy enojado en lugar de soy la ira, ya existe un grado de conciencia. La ira deja de ser tu identidad y pasa a ser una experiencia. Y eso lo cambia todo, porque lo que es identidad te domina, lo que es experiencia puede ser guiado. Luego viene el entrenamiento. La mente debe entrenarse como un músculo. No te vuelves calmado de la noche a la mañana. No desarrollas foco por accidente. Debes decidir todos los días que vas a observar más y reaccionar menos, que vas a hablar menos y escuchar más, que vas a retirarte antes de exponerte, que vas a pensar antes de publicar, que vas a reflexionar antes de responder. Cada pequeño acto de autocontrol fortalece el mando.
Y por último, viene el silencio. Porque es en el silencio donde el verdadero comandante se revela. La mente débil no soporta el silencio, porque en él debe enfrentarse a sí misma. Pero la mente fuerte lo busca, porque sabe que ahí nace la claridad, y la claridad es la base de todo mando. Dominar la mente no significa suprimir emociones, significa darles el lugar adecuado. Permitir que el miedo exista, pero sin dejar que decida. Aceptar que el deseo aparezca, pero sin permitir que dicte el rumbo. Sentir, sí, pero comandar siempre, porque no puedes impedir que la mente hable, pero puedes elegir si la obedeces o la lideras. La mente débil siente y se ahoga. La mente fuerte siente y navega. Sabe que no puede detener el viento, pero puede ajustar las velas. Y esa habilidad de reajustar, de recalcular, de mantener el foco aun cuando todo se tambalea, es lo que convierte el caos en camino, la emoción en fuerza, el pensamiento en acción sabia. Si no dominas la mente te domina. Y cuando eso sucede, vives de acuerdo con tus impulsos, tus traumas, tus memorias, tus carencias. Pero cuando tomas el mando, cada pensamiento se vuelve herramienta y no amenaza. Cada sentimiento, señal y no sentencia. Cada desafío, elección y no condena. Dominar la mente es el arte más poderoso que un ser humano puede aprender. Y quien lo logra, ya es libre, aunque el mundo esté en ruinas. 3. La mente que no reacciona reina. El mundo moderno exige reacción constante. Te presionan para responder mensajes de inmediato, dar opinión sobre todo, tomar posición aun cuando no sabes realmente cómo piensas. Y lo peor, te ponen a prueba emocional cada segundo. Basta abrir una red social, escuchar una crítica o encontrar a alguien que te provoca, y ahí está la mente, palpitando, deseando reaccionar, deseando responder, deseando demostrarse a sí misma. Pero lo que el estoicismo nos enseña es justamente lo opuesto al mundo apresurado. La grandeza no está en reaccionar, sino en comandar, y ese comando empieza por el control de la reacción. Reaccionar por impulso es el comportamiento más común de una mente no entrenada. Cuando te provocan y respondes en el mismo tono, puede parecer firme, pero en realidad estás siendo controlado por lo que sucede fuera de ti. La mente débil siente, se agita, se ofende, y de inmediato busca compensación emocional, verbal, física o incluso virtual. No busca equilibrio, busca venganza, no busca sabiduría, busca revancha emocional. Al reaccionar en exceso, entregas poder, entregas enfoque, entregas energía. Por eso el verdadero dominio está en observar y elegir qué merece tu respuesta. Epicteto nos lo recuerda con sabiduría cuando dice: quien quiera que sea capaz de irritarte se convierte en tu amo. Te controla simplemente tocando un botón tuyo. Y esa frase es más que filosófica, es una advertencia. Un llamado de alerta para quien aún se cree en control, pero es esclavo de sus propios impulsos. Imagina una escena común. Estás teniendo un mal día. Demasiadas cosas en la mente, cansancio acumulado, presión por todos lados. Entonces alguien hace un comentario hiriente. Lo escuchas y en menos de 3 segundos, tu tono de voz sube. Comienza la discusión. La tensión se instala. Puedes hasta ganar el argumento, pero habrás perdido la batalla más importante, la de tu propia paz. Ahora imagina ese mismo momento, pero con una mente entrenada. Llega la provocación, pero no respondes al instante. Sientes el impulso de contraatacar, pero respiras, analizas, piensas: ¿vale esto mi tiempo? ¿Esta persona tiene el poder de alterar mi estado interno? Eliges el silencio, o una respuesta serena, y la paz permanece contigo. No solo evitas el conflicto, te conquistas a ti mismo. Conquistarte a ti mismo es la mayor victoria que existe. Muchos confunden no reaccionar con debilidad, como si ignorar fuera señal de inferioridad, pero en realidad, ignorar lo que no merece atención es una de las pruebas más claras de fortaleza interior. La debilidad grita, la fuerza calla. El estoico verdadero sabe que el mundo siempre provocará, pero eso no es motivo para perder el centro. No es pasivo, es selectivo. Sabe que no todo necesita respuesta, que muchas veces la indiferencia es más poderosa que cualquier reacción agresiva. Un ejemplo marcante ocurrió con Marco Aurelio, emperador romano y maestro del estoicismo.
En diversas ocasiones fue blanco de traiciones, críticas y acusaciones, incluso dentro del propio Senado. Pero en lugar de reaccionar con furia, eligió el camino de la contención, la paciencia y la lucidez. Anotaba en sus escritos, las famosas meditaciones, pensamientos como: cuando estés a punto de irritarte, recuerda, la ira es como un cuchillo en tus propias manos. Es decir, al reaccionar en el calor del momento, te hieres antes de alcanzar cualquier objetivo. Reaccionar es exponer tus debilidades, mostrar que el otro tiene dominio sobre ti, pero no reaccionar, observar con claridad y responder solo cuando sea necesario, es lo que convierte tu mente en una fortaleza. Y no te equivoques, esto no significa anular los sentimientos. La mente fuerte siente, solo no permite que los sentimientos tomen el mando. Acole lo que siente, pero decide basándose en lo racional, en lo útil, en lo elevado. Otro punto importante: la mente que no reacciona ahorra energía. Mientras muchos malgastan su fuerza en discusiones vacías, debates sin sentido y disputas emocionales que solo drenan el espíritu, quien domina su reacción invierte esa energía en crecimiento, en lectura, en autocuidado, en construcción. Cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces un músculo invisible, la disciplina interior. Y cuanto más fuerte se hace, menos espacio tiene el mundo para perturbarte. Por eso la práctica diaria de la no reacción debe convertirse en un ejercicio consciente. Al despertar, afirma para ti mismo: hoy nada robará mi eje. Ninguna palabra, ninguna mirada, ninguna provocación me hará descender de mi propio trono. La mente débil siente y se rinde. La mente fuerte siente, reflexiona y reina. 4. La frialdad no es falta de sentimiento, es dominio sobre él. A menudo la gente confunde el silencio con arrogancia, la mirada serena con indiferencia, la postura firme con frialdad. Y cuando encuentran a alguien que no se altera ante la provocación, que no reacciona con explosiones emocionales, que elige palabras mesuradas mientras otros gritan, se apresuran a juzgarlo: frío, insensible, sin corazón. Pero ese juicio nace de la incomprensión, porque la auténtica frialdad, en sentido estoico, no es ausencia de sentimientos sino dominio sobre él. Dominar los sentimientos no significa no poseerlos, significa poseerlos, pero no ser poseído por ellos. Sentir, pero no someterse. Escuchar lo que viene de dentro, pero responder con conciencia, no con impulso. La frialdad estoica es expresión de la razón más alta, no rechaza lo humano. Elige lo útil, lo sabio, lo necesario. Entiende que no toda emoción merece convertirse en acción, que no todo sentimiento necesita escenario, y que muchas veces la verdadera grandeza está en la contención. La mente débil siente y responde de inmediato. Llega el miedo y retrocede. Aparece la rabia y explota. Habla el deseo y se entrega. Cree que todo lo que siente es verdad absoluta, que la incomodidad interna debe descargarse en gesto, palabra o acción. Así vive bajo el yugo de las emociones, prisionera de reacciones, esclava de todo lo que la toca. Pero la mente fuerte observa, siente, sí, profundamente, pero observa, comprende lo que siente, de dónde viene y cuál será el impacto si lo alimenta. Y en ese espacio de conciencia elige el camino más elevado. Y a menudo, ese camino parece frialdad para quien solo conoce el calor del descontrol. No es raro que al mantener la calma en un ambiente tenso te malinterpreten, que juzguen tu tono sereno como indiferencia, que consideren pasiva tu falta de respuesta ante una provocación. Pero el estoico no actúa para ser comprendido, actúa para ser coherente con sus valores. Sabe que el control emocional no es un espectáculo, sino una práctica. Sabe que lo que el mundo llama frialdad es, en realidad, fuerza canalizada. Y fuerza canalizada es poder puro. En una mañana fría en los Alpes suizos, durante una caminata por un sendero silencioso entre montañas y bosques nevados, la panorámica transmitía una paz sólida. No era una paz cálida, como la de un atardecer tropical. Era una paz fría, limpia, firme, que no necesitaba color para ser profunda. El aire cortaba, pero al mismo tiempo purificaba. Y en aquel silencio blanco comprendí que es la frialdad estoica. No ausencia de vida, sino contención poderosa. Una pureza emocional que no se rebosa sin motivo,
que no cede al caos, que permanece intacta incluso cuando el mundo exige reacciones inmediatas. Esa frialdad es un escudo contra el exceso. Impide que una herida se convierta en guerra, que una palabra hiriente se transforme en destrucción, que una molestia pasajera defina una decisión irreversible. La frialdad estoica es el intervalo entre sentir y actuar, es lo no dicho que salva, es el retroceso que evita tragedias, es la contención que protege la integridad de quien sabe lo que hace. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es ser distinto de aquello que te hirió. Y muchas veces, esa diferencia se manifiesta en forma de frialdad. Cuando el mundo espera gritos, ofreces silencio. Cuando esperan reacción, ofreces presencia. Cuando esperan fragilidad, ofreces estabilidad. Eso no es desprecio, es elección, es dominio, es mando. En el día a día esa frialdad se revela en pequeños actos. Cuando recibes un ataque personal y en lugar de responder simplemente sonríes por dentro y sigues. Cuando te malinterpretan y decides que no vale la pena explicarte con quién no quiere entender. Cuando sientes ganas de demostrar algo, pero reconoces que no necesitas hacerlo. Cuando alguien te decepciona y en vez de dramatizar, te alejas con dignidad. ¿Eso es frialdad? Quizá parezca, pero en realidad es dominio, es claridad. Es saber que tu equilibrio interior importa más que la validación momentánea. La mente que comanda no grita, no se agita, no golpea el pecho proclamando su razón. Simplemente mantiene el rumbo, y por eso parece fría. Porque el mundo está acostumbrado al exceso. A quien llora fuerte, reacciona rápido, habla demasiado, siente todo. Y quien no entra en ese juego es visto como distante. Pero esa distancia suele ser el espacio necesario para ver mejor, para percibir más, para no extraviarse. Epicteto también nos recuerda. Recuerda, no son los eventos los que te perturban, sino la opinión que tienes sobre ellos. Y eso es exactamente lo que la frialdad representa, una perspectiva distinta. Mientras otros ven ataque, tú ves debilidad. Mientras otros ven ofensa, tú ves ruido. Mientras otros ven provocación, tú ves descontrol. Y al ver distinto, sientes distinto. Y al sentir distinto, actúas con poder. La mente débil confunde intensidad con verdad. Cree que cuanto más siente, más vive. Cuanto más reacciona, más está presente, pero no advierte que está siendo manipulada por sus propios impulsos, viviendo al revés, de afuera hacia adentro. La mente fuerte vive de adentro hacia afuera. No necesita exhibirse, porque ya es. No necesita probarse, porque ya sabe. Y esa solidez, ese silencio, esa presencia firme, esa es la verdadera frialdad que el mundo debe aprender a respetar. Así que no te preocupes por las etiquetas. Sigue cultivando tu calma. Sigue diciendo no a las reacciones automáticas. Sigue optando por el silencio estratégico. Prioriza la paz, aunque parezca indiferencia. Porque al final, la mente que comanda no es la que siente menos, sino la que siente mejor. Es la que siente con profundidad, pero actúa con sabiduría. La frialdad estoica no es negación de la emoción, es elevación de la emoción. Es tomar lo que te impacta y convertirlo en disciplina. Sentir todo, pero no dejarse dominar por nada. Seguir firme, incluso cuando el mundo te tienta a caer. Frialdad no es falta de sentimiento, es dominio sobre él. Y quien domina lo que siente, comanda todo lo que vive. 5. Sentir es natural. Reaccionar a todo es debilidad. Sentir es inevitable. Forma parte de la naturaleza humana. Es lo que nos hace vivos, conectados, conscientes de que estamos en movimiento en este mundo. La rabia, la alegría, los celos, el entusiasmo, el resentimiento, el miedo, la frustración. Todos esos estados emocionales no son fallos de la mente, sino reacciones naturales ante los estímulos que la vida pone ante nosotros. El problema empieza cuando confundimos el derecho a sentir con la urgencia de reaccionar. La mente débil cree que sentir algo es razón suficiente para actuar de inmediato, como si la emoción fuera una orden indiscutible. Pero esa obediencia emocional ciega no es sensibilidad, es debilidad. Es vivir dominado por una mente que aún no aprendió a filtrar, elegir, esperar. La mente débil siente y reacciona sin pausa, sin análisis, sin rumbo. Todo se convierte en respuesta, en confrontación, en exageración. Y el resultado es previsible.
Desgaste, arrepentimiento, relaciones rotas, energía drenada y la constante sensación de que la vida está fuera de control, cuando en realidad quien está fuera de control eres tú. Reaccionar a todo lo que se siente es vivir en guerra con el mundo. Y peor aún, en guerra contigo mismo. Porque la emoción pasa, pero la consecuencia de la reacción persiste. La rabia desaparece, pero lo dicho permanece. El miedo se disipa, pero la decisión precipitada ya se tomó. Los celos se esfuman, pero el daño ya está hecho. Y cuando sumas todas las reacciones impulsivas de tu vida, te das cuenta de que el problema nunca fue lo que sentiste, sino lo que elegiste hacer con ello. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder no reside en controlar lo que se siente, sino en no ser rehén de lo que se siente. La emoción puede llamar a la puerta, pero quien decide si entra y se queda, eres tú. Cuando esa conciencia se instala, algo cambia internamente. Ya no te sientes débil por sentir, pero tampoco te sientes obligado a transformar cada emoción en acción. Empiezas a desarrollar una fuerza silenciosa, que no se nutre de respuestas inmediatas, sino de decisiones maduras. Séneca decía, un gran espíritu es aquel que permanece sereno en medio de las adversidades. Y esa serenidad no es un don heredado, es una virtud cultivada. Nace del hábito de observar antes de actuar, de respirar antes de hablar, de escuchar la emoción sin someterse a ella. La mente fuerte no es fría ni mecánica, siente con intensidad, pero no vive gobernada por las mareas emocionales. Sabe que si cada ola que llega la arrastra con desespero, el naufragio es seguro. Por eso construye para sí un timón interno, un ancla firme, una brújula que siempre apunta a lo esencial, el dominio propio. Porque al final, sentir es fácil, reaccionar es automático. Pero permanecer firme ante lo que te afecta, eso es lo que te diferencia. Eso es lo que transforma una mente común en una mente inquebrantable. Durante un viaje por los campos abiertos de Islandia, rodeado de montañas y ríos glaciares, comprendí cómo la naturaleza siente y aún así permanece en silencio. Los vientos soplan con fuerza, las aguas corren impetuosas, el hielo se forma y se desvanece, pero no hay gritos, ni reacciones desbordadas ni urgencia. Hay fuerza, hay dirección, hay presencia. La naturaleza siente, sí, con toda su intensidad, pero no reacciona de manera descontrolada. Convierte, moldea, espera, y quizá por eso permanece tan bella, tan íntegra, porque no se desgasta con lo pasajero, y la mente fuerte hace lo mismo. Siente, sí, pero se niega a dar poder a todo lo que pasa, porque entiende que no todo dolor merece respuesta, ni toda crítica merece energía, ni toda molestia merece ser alimentada. En el día a día, el entrenamiento es constante. Alguien te irrita en el tráfico y el impulso te llama a la furia. Llega un mensaje seco al celular y la mente ya proyecta ofensa. Surge un comentario hiriente en un grupo y tu ego quiere responder en el mismo tono. Y tienes dos opciones, ceder o dominar. Ceder alivia un instante pero roba tu paz por horas. Dominar es incómodo al principio, pero construye una fuerza que te acompaña en todas las situaciones de la vida. La diferencia entre la mente que siente y comanda y la mente que siente y se pierde está en esa decisión, que parece pequeña, pero define toda tu trayectoria emocional. El estoico es quien aprendió a resistirse a la invitación de la reactividad, quien mira hacia adentro y dice, he visto lo que esto me causa, pero no me guiará. La emoción nace de una interpretación, de una creencia, de una expectativa. Y cuando te das cuenta de que no es el mundo lo que te agita, sino el modo en que respondes al mundo, empiezas a edificar la única libertad que importa, la libertad de elegir tu actitud. Esa libertad te hace invencible, porque mientras otros reaccionan a todo, tú empiezas a elegir. Mientras otros gritan, mantienes la calma. Mientras otros se ahogan, aprendes a nadar en tu interior, porque no te niegas a sentir. Solo te niegas a permitir que todo lo que sientes dicte tu comportamiento. La mente débil siente y se entrega. Todo se convierte en tensión, en drama, en desgaste. Vive como un campo minado donde cualquier cosa basta para una explosión. La mente fuerte siente y se recoloca. Trata lo que siente con responsabilidad. Acolle, sí, pero no entrega la dirección de la vida a los impulsos.
Ha aprendido que para vivir bien hay que seleccionar lo que merece reacción, y esa selección es un acto de madurez emocional. Por eso, si hoy sientes mucho pero reaccionas demasiado, empieza a practicar el silencio. No el silencio de la huida, sino el silencio de la fuerza. Observa, respira, deja que el sentimiento se presente, pero no lo alimentes. Cuestiónate, ¿esto merece respuesta? ¿Importará mañana? ¿Estoy a punto de reaccionar o de decidir? Haz de esto un hábito, y en poco notarás que aquello que antes te desestabilizaba ahora pasa sobre ti como viento sobre la piedra. La piedra siente, pero permanece. Sentir es natural. Reaccionar a todo es debilidad. Y cuando entiendes eso, descubres que el verdadero poder no está en evitar las emociones, sino en dominarlas con sabiduría. La mente fuerte siente todo, pero comanda todo lo que siente. Has sentido cada palabra y aún así has permanecido. Has reflexionado, respirado y permitido que algo dentro de ti se reorganizara en silencio. Eso ya es señal de mando. Ya es un cambio de perspectiva, porque al final no es el mundo lo que cambia, es la forma en que empiezas a posicionarte ante él. No necesitas librarte de las emociones, solo aprender a no vivir bajo su dominio. La mente débil siente, sufre, responde, se pierde. La mente fuerte también siente, pero decide. Y es esa decisión, repetida en silencio día tras día, la que construye una vida más ligera, más firme, más libre. Si este mensaje te ha tocado de verdad, haz clic en el botón de me gusta. Eso ayuda a que este contenido llegue a quien también necesita escucharlo. Suscríbete al canal, porque aquí nos fortalecemos cada día, de dentro hacia afuera. Y si has llegado hasta el final, escribe en los comentarios hasta el final. Y dime cuál de estas lecciones te impactó más. Porque al final, no se trata de sentir menos, se trata de sentir con claridad y comandar con firmeza.